Buenas noches, saludos. Les habla el doctor Dimas Tirado Morales, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, y tengo el placer de compartir esta noche con dos colegas, amigos y colegas psiquiatras también, al igual que yo, de niños, adolescentes y adultos, niños y niñas, ¿verdad? Adolescentes y adultos. Así que vamos a darle un tiempito para que se nos vayan uniendo a nuestro live, a nuestro Facebook Live. Esto es traído por ustedes por Crear con Salud. Somos una organización sin fines de lucro que básicamente nos dedicamos a educar sobre temas de salud, todos voluntarios, y tenemos amistades y colegas que se nos unen en este esfuerzo, como los colegas de hoy. Crear con Salud, repito, es una organización sin fines de lucro que se dedica a educar sobre temas de salud mental. Llevamos unos cuantos añitos ya y tenemos varios psiquiatras, ¿verdad?, de muchísimas de las ramas que nos ayudan en este esfuerzo. Y usted también puede ser parte de Crear con Salud, nos puede seguir en las redes sociales, en Crear con Salud. Esta es nuestra web, crearconsalud.org. También estamos pues en las redes sociales, Crear con Salud, en Facebook, Instagram y Twitter. Así que hoy cuento con el honor de tener de nuevo al doctor Mario González y la doctora Ilianet Ruiz. Como mencioné, son psiquiatras, al igual que yo, psiquiatras de niños, adolescentes y también de adultos. Así que déjame presentarlo, ¿verdad? Antes de que entremos al tema, la doctora Ilianet Ruiz Acevedo, porque tiene madre. Tengo madre. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Pues la doctora estudió en el recinto universitario de Mayagüez, al igual que yo, colegial, su bachillerato en biología y hizo sus estudios en medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Luego regresa acá a la isla, Puerto Rico, para hacer la certificación, que le llaman el Fit Pathway, en la Escuela de Medicina de Ponce, y luego su residencia, ¿no?, su programa de entrenamiento en psiquiatría y psiquiatría de niños y adolescentes en la Universidad de Medicina de Ponce. El doctor Mario González Torres, porque también tiene madre, y comenzó sus estudios tuvo un tránsito por el recinto de Aguadilla, pero terminó sus estudios en bachillerato en Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y también somos colegas que estudiamos medicina en la Universidad Central del Caribe, en Bayamón, y luego hace su residencia, su entrenamiento en psiquiatría general y psiquiatría de niños y adolescentes en la Escuela de Medicina de Ponce. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar al tema. Creo que como, ¿verdad?, pie forzado, estamos hablando fuera del live, fuera de cámara. Como pie forzado, creo que, pues, aquí primero que nada somos padres y somos madres, ¿no? Y sabemos lo que muchos padres y madres, pues, están pasando de que a veces, pues, nos sentimos que no tenemos las herramientas para lidiar o para criar o para, ¿verdad?, educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. It takes a village, ¿verdad?, como dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Realmente requiere una comunidad, requiere un grupo para criar a nuestros hijos y requiere mucho aprendizaje, mucho entrenamiento. Estaba hablando con los doctores sobre este término, ¿no?, que en inglés se le llama el good enough mother, que por supuesto pues también lo traducimos a ver ser esa madre o padre, ¿verdad?, o esa figura lo suficientemente buena, ¿verdad?, que no tenemos que ser como madre y como padre, no tenemos que ser perfectos, y precisamente no deberíamos ser perfectos, porque nuestros hijos y nuestras hijas necesitan aprender, ¿no?, que nosotros también fracasamos, que también nos equivocamos, y que el mundo, ¿verdad?, no es perfecto, y las personas necesitan, ¿no?, aprender a lidiar con los fracasos. Así que con ese pie forzado, empiezo con la doctora Ilianet Ruiz, ¿verdad? Tengo una pregunta guía. Y doctora, quisiera que se enfoque usted más en los niños, ¿no? En esa edad, ¿verdad? Para nosotros como psiquiatras de niños, cuando hablamos de niñez, estamos hablando entre los 5 años a los 12 años, que luego entran a la adolescencia. Así que, ¿cuáles son los retos, doctora, que tenemos los padres y las madres que estamos criando a nuestros hijos en estos tiempos?
Pues yo creo que uno de los factores importantes, lo primero que todo, buenas noches a todos los que están conectados. Eh, Estudié y entrené con el doctor Mario González, también hicimos la residencia, el fellowship de psiquiatría de niños juntos, así que tengo el placer de conocerlo como persona y es mi padrino de bodas también. Somos familia, Así somos que familia. nos conocemos bien. Pues yo creo que uno de los retos más grandes dentro de la experiencia, ¿verdad? Como madre mayor, tengo un niño de 6 años, y como psiquiatra de niños y adolescentes, uno de los retos es el tiempo, ¿verdad? Hoy día estamos en un constante movimiento como bien acelerado en el día a día, ya sean padres que trabajan o padres que no trabajan, ¿verdad? Porque hay otros retos de las madres y padres que no están trabajando, que están en la casa. Así que yo creo que el tiempo es algo que está afectando mucho, ¿verdad? El tiempo, la calidad de tiempo. Vamos a hablar, ¿verdad? Los niños se van para la escuela, llegan cansados, queremos que estén en deportes, queremos que estén en clubes, hay que sentarse a estudiar. Así que el tiempo es un factor sumamente importante en términos de cómo cómo interactuamos con ellos. ¿Verdad? Y muchas veces estamos en el trote y me pongo, por ejemplo, las mañanas, levántate, lávate la boca, tienes que desayunar, vamos a vestirte, tenemos que llegar temprano al a la escuela, estamos ahí contra el reloj de que ya tocó el timbre y los maestros, ¿verdad? Nos envían la nota, toca llegar al trabajo. Así que ese es el reto de por las mañanas y el reto de por las tardes, pues busca al muchacho, llévalo a las prácticas, siéntate a estudiar con ellos, ya es hora de acostarte a dormir y entonces, ¿verdad? Es como una vida bien ajetreada. Así que el factor tiempo es algo que es un reto enorme para poder tener el tiempo para esta comunicación libre o abierta, entender cómo ellos se sintieron con el día y a veces queremos hacerlo, pero empezamos, ¿cómo te fue el día? ¿Qué comiste? ¿Qué dieron en la escuela? ¿Verdad? Preguntas bien dirigidas que a veces hacen que ellos se cierren, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros recomendamos siempre son las preguntas más abiertas para que ellos puedan elaborar un poquito. Ay, yo a veces le digo a los papás, vamos a empezar con, ay, el día mío fue bien pesado, pero estuvo bien chévere porque me pasó esto positivo, ¿verdad? ¿Te pasó algo bueno en el día? Y entonces dar ese espacio, ¿verdad? Y por eso le hablo del tiempo, porque a veces en el trote del día no tenemos ese tiempo, que a lo mejor son 5 minutitos, pero son 5 minutitos de calidad, que hace que ellos abran la comunicación un poco. Y ahí pasamos al segundo reto, que es la comunicación, ¿verdad? A veces se nos hace difícil entender o ponernos nuevamente en esa posición de niños, de cuando ellos nos hablan y ellos nos hablan desde el punto de vista de un niño. Y a veces tomamos literal lo que ellos nos quieren decir y nosotros contestamos inmediatamente. Y a veces lo que ellos nos están diciendo no es nada de lo que nos vino a nosotros a la mente que ellos quisieron decir. Pero como estamos en el trote, es como que vamos a contestar. Y ellos nos preguntan y nosotros inmediatamente contestamos. Y una de las cosas que se pudiera poner en práctica es tomarse el tiempo de, aunque sean unos segundos, de decir, ¿qué tú quieres decir con eso? Exacto. Para entender qué es lo que ellos quieren decir, ¿verdad? Y eso abre una comunicación que no es tan extensa de tanto tiempo, pero nos permite entender realmente qué es lo que ellos querían comunicar, que a veces utilizan las palabras que no necesariamente son las correctas en términos de definición, pero entendemos entonces qué es lo que ellos nos querían decir. A veces, cuando los papás nos dicen en las citas, mira, me dijeron esto y yo les contesté tal cosa, estuve bien y dije, bueno, le preguntaste qué quería decir. No. Pues vamos a ver qué él quería decir. Y cuando llegan y les pregunto es una cosa completamente distinta a lo que uno como papá se imaginó que ellos querían decir. Y eso pues automáticamente cierra como esa puertita a la comunicación, porque rápido está, no me entendieron, ¿verdad? Correcto. Como ellos se pasan diciendo, y Mario hablará más adelante de eso, es que nadie me entiende, es que ustedes no me entienden, ¿verdad? Y a veces es simplemente eso, que ellos dicen algo y nosotros inmediatamente contestamos. Pues una de las recomendaciones para ampliar un poquito la comunicación, que es uno de los retos más grandes, es, ¿qué tú quieres decir con eso? Dame un ejemplo. Si aún así no entendemos, dame un ejemplo, ¿verdad?
Y por dar un ejemplo, hubo una noche que yo llegué súper tarde y siempre llego tarde, vamos a empezar por ahí. Y me siento a estudiar con el nene, tenía examen y él estaba bien cansado y empecé a llorar y yo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Simplemente estamos a velar. Me dice, es que a ti no te importan mis emociones. Y yo quedé como que, ¿qué? Ven acá, Bueno. iba a contestar inmediatamente como que, ¿cómo que a mí no me importan las emociones? A mí me importan tus emociones, pero inmediatamente traté de, ¿verdad? Callarme y decir, ¿qué tú quieres decir con que a mí no me importan tus emociones? Ah, que yo estoy cansado, que yo tengo sueño, que yo quiero dormir, que no puedo pensar. Y yo, bueno, pues mira, vamos a hacer algo. Entonces uno llega a una negociación, pero ya yo iba a disparar contestando otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Así que uno de los retos es la comunicación por la falta de tiempo. Y por otro lado, pues todos los compromisos como profesionales, como padres, familiares, que limitan pues quizás un poquito esa calidad de tiempo individual. Yo creo que dentro de los retos regulares, esos son los más genéricos que yo puedo captar de los padres que me traen. No sé tú, Mario, ¿qué tú opinas con los adolescentes? Pues voy ahora con el doctor Mario, pero para que los que no se acaban de sintonizar, estamos hablando con la doctora Ilianet Ruiz y el doctor Mario González. Estamos hablando, ¿verdad?, de cómo lidiar con nuestros hijos e hijas. Una conversación con los dos doctores que son psiquiatras de niños y adolescentes, al igual de adultos y al igual que yo. Debía haber también mencionado que los doctores también son líderes, ¿no?, en asociaciones médicas aquí en Puerto Rico. La doctora es actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Psiquiátrica del Oeste. El doctor Mario González ha sido presidente del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Y otra, ¿verdad? Y la sociedad también es psiquiátrica. Así que, de nuevo, súper agradecido. La doctora nos habló del tiempo, la doctora nos habló de la comunicación. Así que, doctor González, enfocándonos un poquito más ya en los adolescentes, ¿qué retos usted cree, ¿verdad?, que tenemos nosotros los padres y madres de adolescentes en estos tiempos? Estoy de acuerdo con Ilianet en la mayoría. Lo que ella comenta, ¿verdad? El tiempo siempre va a ser una dificultad porque tenemos que combinar nuestras necesidades con la de nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo un niño de 12 años y una adolescente de 14. Decía niña hasta que otra persona me dijo, ella no es niña, ya es grande, ¿verdad? Para mí yo creo que algo que se me ha hecho un poco difícil en mi yo como padre es establecer esos límites con ellos en términos de las actividades que tienen en el diario vivir. También yo creo que de cierta forma tiene que ver con lo que yo creo que algo que yo me dejo llevar mucho es mi experiencia creciendo, que es bien distinta a la de ellos, ¿no? Entonces hacer balance con nuestras experiencias versus las de ellos en la realidad en la que los estamos criando, a veces puede ser un poquito de choque. Por ejemplo, yo me crié en el pueblo de Aguada en los 80, fui niño en los 80 por allá y adolescente en principio de los 90, y yo lo que hacía era jugar baloncesto todo el día. Ahora no, mis hijos tienen clases de batería, clases de jiu-jitsu, quinceañero, mi hija está en baloncesto, balompié, voleibol, más las responsabilidades académicas, más la distancia, ¿no? Y entonces, ¿cómo establecer un límite entre eso? Entre todo eso es importante, ¿verdad? Y llega el momento que somos nosotros, los padres o las madres cuidadores, quienes vamos a tener que tomar esas decisiones de dónde decirle, pues mira, hasta aquí, o tienes estas dos opciones, tienes que escoger una o la otra, ¿no? Para poder mantener un balance y cumplir con todo. También otro reto que yo creo que todos nos estamos enfrentando en estos momentos es el uso de los electrónicos, las tabletas, los teléfonos inteligentes, redes sociales, etcétera, que eso le añade unas preocupaciones que no existían en otras generaciones, ¿verdad? Algo que yo no experimenté cuando estaba en mi crianza. Y para mí eso ha sido también un poquito difícil dentro de esto. Y algo que tú hablas, que tú comentaste, ¿verdad? Al principio de esta entrevista, ¿no? Yo creo que el rol del padre y la madre ha cambiado en los últimos años. Cuando yo me estaba criando, o cuando nosotros nos estamos criando, de cierta forma mi experiencia era que mis padres me daban más espacio, ¿verdad? Porque la realidad era otra y quizás las expectativas que la sociedad le imponía a ellos y ellas es distinta a lo que quizás tenemos que manejar
nosotros ahora. Y eso también juega un rol social en términos de también nuestra percepción como padres y madres. Y muchas veces más a nosotros que somos los especialistas en la conducta humana, ¿no? Que puede traer una presión escondida en términos de cómo los manejamos a ellos. Sí, la comunicación siempre es algo, es que esto hay que comenzarlo desde temprano en el desarrollo, ¿verdad? Porque ya que Ilianet, su chico tiene, ¿cuánto tiene el nene? Como 6 añitos, pues ese es el momento para nosotros comenzar. Y si ahora no te contesta, espérate en la adolescencia, ¿verdad? Porque en ocasiones también es lo mismo. Yo en el tapón de vuelta a casa, las contestaciones son monosílabos, ¿no? Sí, no, ¿verdad? Y para eso pues uno busca la forma y de cierta forma uno desarrolla distintas destrezas y estrategias, y aunque seamos psiquiatras de niños adolescentes, nos topamos con las mismas situaciones en el diario vivir, ¿no? Algo también que yo les recomiendo a los padres es que nosotros le hagamos claro las expectativas que tenemos de ellos y ellas, ¿verdad? Porque a veces queremos que ellos hagan ciertas cosas, pero ellos no saben qué es lo que nosotros queremos, cuáles son esas expectativas, ¿no? Porque eso ayuda a dirigirnos. Y yo creo que tenemos que entender que ellos o ellas son personas distintas a nosotros, ¿verdad? Aunque tengan, y más en la adolescencia, que ya empiezan en esta búsqueda de su independencia y esta creación de su personalidad. Y por eso también yo pienso que se da a veces en ocasiones un poquito de conducta oposicional desafiante, como parte de mostrarnos a nosotros que ellos son unas personas que piensan por sí solos, que tienen su forma de ver, ya comienzan a tener su forma de ver el mundo, ¿no? O sea que si seguimos hablando de retos, yo creo que vamos a estar horas hablando en términos de los posibles retos de la crianza. Pero está excelente, excelente. De verdad que ¿verdad? Esa es la próxima pregunta, hablar de recomendaciones. Pero creo que, ¿verdad? Recapitulando un poco de lo que hemos hablado hasta ahora, sabemos lo difícil, ¿no? Que es la comunicación. Y estaba leyendo de las cosas que mencionó la doctora Ruiz, estaba leyendo yo también que es importante hacer la comunicación una prioridad, ¿no? Y no es tan solo, ¿verdad? Como nos decían antes, de que tú vas a hacer esto porque yo lo digo y se acabó, sino también explicarle, ¿no? A nuestros hijos, mira, yo quiero que tú hagas esto por esto, por esto y por esto. Y eso no significa, ¿verdad? Que yo claudique o que me quite, ¿verdad? O le piché, como dicen los muchachos, a que te estoy dando una instrucción o te estoy pidiendo algo, pero explicarles, ¿no? El por qué es tan fundamental, ¿no? Al hacer una comunicación una prioridad. También, como mencionó la doctora, ¿no? Preguntarles a nuestros niños qué es lo que quieren decir cuando dicen una cosa, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cómo tú crees que podemos solucionar, ¿no? esta situación? Invitarlos a ir un poquito más allá. Así que en esa línea, siguiendo por la parte de las recomendaciones, doctora, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a nuestros padres y madres que, como dijo el doctor, a veces se sienten como que nada de lo que yo hacía o lo que hicieron conmigo me funciona ahora, ¿verdad? Porque estamos en otro mundo totalmente diferente, que antes no habían teléfono, no habían celulares, los niños no saben ni lo que es un beeper, ¿sabes? Nosotros teníamos internet, yo le dije eso a mi hija de 12 años y por poco se muere. Antes no había internet, y yo, sí, mamá, esto es CD, un cassette, ¿qué es eso, papá? Un cassette, un CD. CD. Del siglo pasado. Literal. Así que, ¿qué otras recomendaciones le podemos dar a los padres y las madres que a veces se sienten bien desesperanzados, ¿no? Y se sienten a veces que no tienen las herramientas para bregar con sus hijos? Pues mira, yo pienso que una de las cosas que quizás en algunos padres les ha funcionado, pero todo depende de la realidad de cada padre. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Y aquí voy a detenerme un poquito porque yo creo que eso que tú mencionaste al principio, que de good enough, ¿verdad? Ser lo suficientemente bueno, quiere decir que no somos perfectos. Y que dentro de lo que yo puedo hacer como madre o como padre es donde yo estoy dando mi máximo, ¿verdad? Y siempre tratando de buscar el mejor bienestar de mi hijo, que nunca va a ser lo perfecto ni lo idóneo, pero es que nada perfecto existe. Así que muchas veces hay padres que me dicen, doctora, pero es que por ejemplo, tengo un caso, 3 niños, 2 con autismo, 1 con otra condición, cada uno necesita tantas terapias, o sea, literalmente es humanamente imposible
¿verdad? Lograr todas esas expectativas by the book que se supone. Así que yo lo que le digo, tú vas a hacer lo que tú puedas dentro de tus posibilidades, ¿verdad? ¿Qué tú puedes hacer? Y uno, ¿verdad? Como profesional va ayudando a que ellos puedan agendar cuáles son las prioridades, qué necesita cada cual, ¿verdad? Y entonces como padre, tú ponerte cuáles son tus prioridades como padre, ¿verdad? En términos de la educación, si quieres que participen de algún deporte, para que puedas distribuir el tiempo y quede tiempo para familia también. Y yo creo que eso es algo que se está perdiendo mucho, ¿verdad? Queremos unos hijos exitosos académicamente, exitosos en deporte, exitosos líderes, exitosos eso, pero no tenemos nada de éxito en la comunicación, o sea, de tener ese tiempo como familia es bien importante. Ellos tienen que ver lo que es el valor de familia. Y dentro de esa comunicación con a veces ese tiempo ajetreado que nosotros tenemos, yo creo que el sentarse y abrir una pregunta sin guiar tanto lo que ellos tienen que decir, y aunque tú tengas muchas ganas de saber tanto detalle, ¿verdad? Permite que ellos se sientan libres hablando. Cuando no entendamos algo, mi recomendación es ¿qué tú quieres decir? Cuando hay algo que te impacte y tú dices, oh my God, ¿qué dijo? ¿Qué tú quieres decir con eso? Dame un ejemplo, a ver, ¿qué tú quieres decir? Ay, que mamá tú esto, ¿qué yo hice que tú te sentiste así? ¿Verdad? Déjame saber. Que a lo mejor nosotros hacemos cosas o decimos cosas que quizás fueron interpretadas de X manera en un momento y no necesariamente lo que nosotros quisimos decir tampoco, o lo dijimos en un momento de demasiada, ¿verdad?, emoción. Así que yo creo que son esos dos factores. Las expectativas que ellos tienen, como dijo Mario, de que la sociedad tiene, académicamente se tiene, de lo que ellos deben hacer, lo que nosotros como padres esperamos de ellos y que ellos tengan directamente de nosotros qué nosotros esperamos de ellos. Eso abre un poco más la comunicación. Y por otro lado, hacer preguntas abiertas o si tenemos dudas, miren, preguntamos, no tenemos que tener la contestación de todo. Y si no tenemos la contestación a hijo o hija, en este momento la contestación de eso no la sé. Pero no te preocupes que yo me voy a dar a la tarea a buscar información, ¿verdad? Excelente. Porque no somos una enciclopedia. No tenemos todas las contestaciones. Y hay momentos donde estamos bien sobrecargados emocionalmente, situaciones personales, situaciones del trabajo, y a veces algo bien pequeñito se convierte para nosotros en bien grande por el overload emocional que tenemos, esa sobrecarga emocional. Y todos necesitamos a alguien que nos dé nos haga este decompress, ¿verdad? Decompression de todas esas emociones. Y by the way, yo tengo la psicóloga que trabaja conmigo y cuando yo estoy overwhelmed, yo la llamo, necesito 5 minutos. Me pasó esto con el nene, reaccioné de esta manera, siento que sobreactué, no sé, dime, esto fue lo que pasó, ayúdame a, ¿verdad?, analizar esta situación. Y he tenido momentos donde he sobreactuado ante situaciones que son bien sencillas. Pero cuando tú vienes a ver, ¿verdad?, una persona objetiva, y por eso estamos los profesionales, que lo vemos desde afuera, porque no estamos envueltos en la situación de ustedes emocionalmente, pero nosotros estamos envueltos emocionalmente en la propia, así que tenemos a alguien afuera y externo, y Mario puede dar fe de eso, de que a veces yo le he llamado, Mario, me pasa esto, ¿verdad? Y siento que como que no puedo pensar, ayúdame, dame un la. Así que buscar ese consejo, esa segunda opinión que puede ser de un profesional, y no necesariamente tenemos que padecer de una condición de salud mental. A veces simplemente el poder verbalizar el cómo, lo que estamos viviendo, cómo nos sentimos, y a veces la misma contestación llega inmediatamente que lo estoy hablando. Ah, espérate, que yo dije, ¿verdad? Y uno se da cuenta, esa es la terapia, y a veces no es ni medicamentos, gente. A veces es ese espacio para hablar. Por eso la comunicación con los niños es tan importante, el escuchar cómo ellos se sienten es importante y validar emociones. Otra cosa que nosotros tendemos a hacer, y eso es automático, desde chiquito nosotros, no toques, no esto, no lo otro, no debes llorar, no debes tal cosa, ¿verdad? Miren, el llanto es algo natural, saludable, normal del ser humano, es una manera de expresar una emoción, así que el llanto no es negativo. Permitirle llorar es saludable. Obviamente las perretas son otros 20, no estamos hablando de ese tipo, ¿verdad?, de situación, estamos hablando más de una expresión de una emoción.
sentir emociones es normal. Así que todos me imagino que han visto la película Inside Out. Así que todas las emociones coexisten con una razón. Lo importante es validarla. Así que yo le digo a mi hijo, yo puedo entender que tú tienes coraje o que tú estás frustrado. Lo que no es correcto es reaccionar de esta manera. O tirando un juguete, o dándose el mismo, o, ¿verdad? Tenemos que buscar otra manera de manejar ese coraje que te dio en ese momento, porque si a mamá le dicen que no, para un permiso de un trabajo, para poder acompañarte a algún sitio, sí me voy a incomodar, sí me va a dar coraje, pero yo no puedo venir y dar un cantazo al jefe, así que yo le explico que la reacción es lo que tenemos que aprender a manejar. ¿Cuál es la manera correcta de manejar ese coraje? Pero validarle que es, oye, si le decimos que no, pues seguro que les va a dar coraje, ¿no? Claro. Y a veces le dicen, no llores por esto. Oye, puedes llorar. Háblame de cómo tú te sientes, llora. Después que tú te calmes, vamos y me cuentas, ¿verdad? Cómo tú te sientes y hablamos y buscamos alternativas. Exacto. Sí, que es una buena manera, ¿no? De a la misma vez que estamos siendo empáticos, ¿no? Y validando las emociones que está sintiendo el niño, la niña o el adolescente en ese momento, poniéndole también, ¿no? Límites y enseñándole sobre disciplina, que es tan importante. Para aquellos que se nos hayan unido ahora, ¿verdad? Les recuerdo que estamos hablando con la doctora Ilianet Ruiz y el doctor Mario González, ambos psiquiatras de niños y niñas, adolescentes y adultos. Y esto es traído a ustedes por Crear con Salud, ¿verdad? Organización sin fines de lucro para promover la salud mental y bregar con, educar y bregar con tantos estigmas que hay sobre la salud mental. Saludos por ejemplo, a Gerardo Mejía, que nos mandó muchísimas bendiciones. Saludos al doctor Ángel Guerra, que lo vi por ahí también conectado, presidente de la Sociedad Psiquiátrica del Oeste. Y tenemos ya preguntas en comentarios, así que les exhorto por favor a que si tienen alguna pregunta nos las hagan en comentarios, que vamos a estar unos minutos al final contestando las preguntas. Así que, doctor González, ¿qué otras recomendaciones le podemos dar a esos padres, esas madres, ¿verdad? De adolescentes más en específico, que la doctora también tocó un poquito, ¿verdad? Y volviendo al tema de muchos padres y madres que se sienten totalmente, ¿verdad? Powerless, ¿verdad? Que no tienen ningún poder, que no saben cómo bregar con estos adolescentes porque realmente es una generación totalmente distinta. Y claro que nuestros padres pasaron por lo mismo con nosotros, ¿verdad? Pero ahora que nos toca, ¿qué podemos hacer? Claro. Y para no repetir lo mismo de Ilianet, porque yo creo que, ¿verdad? Lo que ella dice es esencial, no importa la etapa del desarrollo del niño o la niña. Yo creo que para ser padres suficientemente buenos, yo creo que es importante buscar la forma de llenar las necesidades de nuestros hijos o hijas, ¿no? Pero necesidades de nuestros hijos o hijas también en ocasiones es estructura, es límites, ¿verdad? Es establecer unas reglas claras, es también intentar hacer ese balance hasta dónde protegerlos, cuándo darle la oportunidad que ellos o ellas comiencen a intentar resolver las cosas por sí solos, estar pendientes, ¿no? En ocasiones yo he tenido que darle un poco de espacio a mis hijos, ¿no? Cuando yo veo que quizás están un poquito afligidos por lo que sea, intento una primera vez de hacerle una pregunta para ver que salga la información y noto que no están listos, no está lista, pues le doy un poco más, le digo, mira, papá está aquí cuando tú desees hablar, papá está aquí para escucharte, ¿verdad? Algo que hay que hacer mucho con los adolescentes, que muchas veces, no sé si a ustedes le ha pasado en la práctica, a mí me pasa mucho, la pregunta es, ¿por qué tengo que repetirle tanto lo mismo al muchacho o la muchacha, verdad? Pues la realidad es que hay cosas que probablemente vamos a tener que repetir muchas veces, ¿no? Dentro de la parte de la estructura, y en ocasiones también quizás hay momentos que tengamos que pasar de alto algunas cosas, por ejemplo, pequeñas. Yo siempre doy el ejemplo de los zapatos en la sala, ¿no? En mi caso yo le he dicho a los muchachos 20,000 veces que no quiero los zapatos en la sala, pero si hay uno que otro día que yo los veo en la sala, pero yo elijo no traerlo a colación en ese momento porque si no, no va a estar peleando todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Entonces es ese balance, ¿no? También yo creo que de cierta forma tenemos que intentar conocer la personalidad o la forma en que cada uno de nuestros hijos maneja las cosas. Porque en mi experiencia, pues mi hijo y mi hija son dos personas completamente distintas a lo que responden, ¿verdad? A cómo logro obtener información,
a cómo logro de que ellos me hagan caso o no en las cosas, ¿no? Que yo también esa parte es importante. Y algo que yo creo que es esencial, yo creo que nosotros como padres y madres tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y dar los ejemplos. Porque, por ejemplo, como lo que el ejemplo que dio Ilianet, ¿no? En términos que si, por ejemplo, si yo veo que mi hijo o hija de momento tiene una reacción más intensa a algo, yo creo que también es importante nosotros sentarnos y hacer ese análisis y ver cómo nosotros como adultos manejamos las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos el espejo donde ellos o ellas se miran y de donde aprenden muchas cosas. Yo siempre hago este chiste también de esto, ¿verdad? Yo como en la crianza en mi casa, quien daba la disciplina era mi mamá, ¿verdad? Y yo me crié en un área rural en Aguada, y la parte que ella llamaba mi atención, ella pegaba el grito, y donde quiera que yo estaba en el barrio, yo escuchaba y salía corriendo, ¿verdad? Y yo dije, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos, y a veces yo me he visto, ¿verdad? De momento, gritando el nombre de los muchachos en casa, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje, porque mientras nosotros estamos aprendiendo a ser padres, ellos o ellas están aprendiendo a ser hijos, ¿verdad? Y esto es algo bien dinámico, es algo que cambia, y nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Tener esta conciencia para no frustrarnos también, porque yo creo que todos hemos pasado un poquito de frustración, ¿verdad? Y otra cosa que yo digo también mucho en la oficina es que a veces el que quiere salir corriendo, estar en una isla desierta y que nadie lo molesta, soy yo, ¿verdad? O sea que esto nos pasa a cualquiera. Y educarnos, ¿verdad? Yo creo que también sería bueno educarnos, ¿no? Leer o buscar algún libro, alguna herramienta en donde podemos entender qué es lo que se supone que pasa en términos de la etapa que están nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? Porque ahí podemos distinguir cuál reacción es de esperar versus cuál no, ¿verdad? Que eso también son cositas que nos pueden ayudar a nosotros a manejar mejor todas estas conductas y los retos de la crianza, que yo creo que siempre va a haber algún reto dentro de este proceso. Excelente, doctor. Saludamos por aquí a Dayanara Rivera Serrano, que nos saluda y nos dice que le encanta el tema. Saludamos al doctor Pedro Mariani, que nos dice que es tremenda información y saludos. Y entrando en el tercer tema, que ya lo han tocado, ¿verdad? En el sentido de qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros tratar de ser mejores padres y mejores madres, ¿verdad? Ya la doctora y el doctor tocaron la parte de pensar, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades, ¿no? Como padres y como madres. Creo que también se tocó la parte de ser ese role model, como dice en inglés, ¿verdad? Ese modelo que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? No podemos pretender pedirles comunicación y pedirles que se expresen y validar sus sentimientos si nosotros no estamos haciendo, estamos pegados al teléfono, no estamos disponibles, ¿no? Y abiertos a dar esa comunicación, ¿verdad? Quiero repetirlo porque creo que es bien importante, de las recomendaciones que leí por ahí, es que tenemos que tratar de hacer comunicación una prioridad. Y creo que la doctora arrancó con eso y entiendo que está excelente. Y de las cosas que también he leído es buscar esa flexibilidad, que creo que tocaste ese punto con lo de los tenis y tantas otras cosas, ¿verdad? Que nos molestan como padres y madres. Así que, ¿qué otras recomendaciones le podemos dar a ellos para nosotros, ¿verdad? Para ser mejores padres y madres, ¿qué más debemos hacer? Tenemos que educarnos, ¿verdad? Mencionaste, doctor González. Así que debe empezar contigo de nuevo y después sigo con la doctora y entramos a las preguntas que tenemos en comentarios. ¿Qué otras recomendaciones para ser mejores padres y madres? Yo creo que algo que a veces no se habla mucho, yo creo que es bien importante ser consistente, ¿verdad? Ser consistente con, por ejemplo, las reglas, ser consistente con las muestras de amor, ser consistente a la hora de llamar la atención de nuestros hijos, intentar controlar nuestras emociones, ¿verdad? Yo creo que también otra cosa que debería ser esencial es que si nosotros como adultos estamos pasando algún momento difícil, yo creo que es importante trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Porque es la forma, yo creo, de nosotros manejar las situaciones de una manera más clara, ¿no?
Yo pues también otra cosa que yo he hecho, y lo voy a comentar rapidito, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, algo que yo he hecho con mi esposa, hemos creado unas herramientas para ayudar a los padres en esto, ¿no? Sí, Como unas por tarjetitas, favor, ¿no? las Un banditas, por proyecto que se favor. llama Banditas de Salud Mental, en donde hemos creado distintos productos para distintas edades. Una que me gusta mucho, que se puede utilizar mucho en niños pequeños, es una que se llama Conoce las Emociones, que realmente yo lo describo como un diccionario de emociones, porque nuevamente, si nosotros, yo no sé identificar qué es lo que siento, ¿cómo lo voy a procesar? ¿Verdad? También podemos buscar, tenemos otro set de tarjetas. Aquí. Mira, por aquí, Gracias, doctora. O chatea con tu adolescente, que son preguntas, porque el de chatea con tu adolescente, yo lo hice por eso mismo, porque me pasa lo mismo que comenta Ilianet, ¿verdad? Yo de momento busco los nenes por la tarde de la escuela, voy a casa y le hago preguntas y lo que me contesten sí y no. Y entonces, ¿cómo se va a dar esa conexión, verdad? ¿Cómo se da la conexión? O cómo se sigue creando y fomentando ese apego, ¿no? Que eso sí empieza desde bien temprano en la niñez, pero se debe continuar a través de toda la vida. Y yo creo que normalizar las emociones, a mí no quiero que se haga patológico todo, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿sabes? Si el niño o la niña, los otros días mi nena de 14 años me dijo, estoy ansiosa. Pues yo me senté con ella y exploré, ok, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que siente? ¿Por qué? Y me di cuenta que para ella lo que estaba pasando realmente ameritaba que ella se sintiera un poquito preocupada, ¿verdad? Que estuviera un poquito ansiosa. Y yo lo que hice fue guiarla, ayudarle, darle consejos, ¿verdad? En ese momento, por ejemplo, a ella en esta situación particular, de cierta forma, yo la llevé a que tome decisiones, establezca prioridades, porque lo que le causaba la ansiedad era que estaba en 2 equipos de baloncesto, un equipo de balompié, más lo académico. Pues se pueden imaginar que no tenía tiempo para cumplir con todas sus responsabilidades, ¿no? Y parte de mi responsabilidad como padre también es darle la guía, que llegue el momento que ella sepa que va a tener que tomar decisiones. Ojalá se pueda hacer todo en todo momento, pero hay ocasiones que no. Y si tú quieres lograr unas cosas, en ocasiones tienes que dejar detrás otras. Aprender a decir eso, que no, sí, que poner límites. Porque después, porque si no lo pasa, a mí me pasaba al principio de mi carrera, yo decía que hacía tantas cosas que al final del día no me daba tiempo para cumplir con todas mis responsabilidades, ¿no? Me pasa todavía que sigo trabajando en eso, ¿verdad? Que nos gusta y que, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Estamos educando, nos encanta, pero hay momentos que hay que decir que no. Entonces, son esas cosas que a nosotros como adultos nos parecen pequeñas, pero en ese momento son grandes, ¿verdad? Y pues otra cosa que los invito a que visiten entonces mi página banditas.net, donde ahí también estoy haciendo un blog y un podcast que se llama así mismo, Un Papá Psiquiatra, que es que doy distintas recomendaciones para distintos temas comunes de la crianza, que son cosas que yo he tenido, que yo he experimentado, ¿verdad? Que de ahí viene la inspiración, para eso, ¿no? Y yo creo que es disfrutárselo, algo que yo le digo, yo doy clases también en la escuela de medicina, yo le digo a los estudiantes, mira, esto la maternidad es algo chulo, ¿verdad? Yo cuando vi a mis hijos por primera vez, ahí yo pude entender lo que es el amor incondicional verdadero, pero a la misma vez tiene muchos retos, punto. No hay break, ¿verdad? Es retante. Y cómo los guiamos para que sean personas de bien dentro de este mundo que está tan cambiante, ¿no? Y que en ocasiones parece tan retante, a veces puede ser un poquito pues, angustiante para nosotros como padre y madre, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que en el día a día uno, como quiere, ¿verdad? Como comentamos ahorita, la comunicación es esencial. Lo que dice Ilianet es muy importante, ¿verdad? Cómo creamos cómo le damos esta importancia a la unión familiar siempre y cuando se pueda dar, ¿verdad? Yo ahora mismo estoy viviendo en el área metropolitana, pero algo que para mí es muy importante es que mis hijos vayan a Aguada, vayan a sus raíces, donde están sus abuelos, donde están sus tíos, donde están sus primos, ¿no? Para que no pierdan esa conexión con la familia, ¿no? Y con lo que es parte de ellos, porque fue lo que yo viví. Y yo creo que todas esas cosas son importantes. De que mis hijos al principio se quejan y no quieren ir, sí, pero que yo hago, no, tú vas a mí, ¿verdad? Yo sí los obligo, ¿no? Porque yo creo que es importante que después no se quieren ir y dicen, papá, déjame 2 o 3 días más, ¿verdad? Pues también, ¿no?
pero es parte, yo creo, de nosotros intentar hacer ese balance, ¿no? Y que no lo vamos a hacer, no hace falta que lo hagamos perfecto. Nos vamos a cometer un montón de errores en el camino. Eso es y eso así, no está malo, ¿verdad? En ocasiones hay que llorar, en ocasiones hay que reír, en ocasiones tú le vas a dar un abrazo a tu hijo, a tu hija, un beso y más nada. A veces no hay que decir nada, estar ahí, ¿verdad? Cosas así a veces son más importantes. Excelente. Así que aprovecho para recalcar, ¿verdad? Que el doctor Mario González tiene un podcast que yo lo he escuchado y está muy bueno. Son capítulos, ¿verdad? Bien cortitos. Un papá psiquiatra, ¿verdad? Por Banditas de Salud Mental, y también pues tiene las tarjetas, ¿verdad? Tiene un sinnúmero de información bien importante donde nos ponemos a educar. Ya yo pedí las mías, que no las había pedido, y la pueden conseguir en www.banditas.net. Así que, doctora Ruiz, para que también nos comente, ¿verdad?, sobre recomendaciones, ¿verdad?, de cómo ser mejor papá. Y voy a aprovechar para traer una de las preguntas que tiene el público, porque hay varias. Ella estaba preguntando si debe haber una combinación entre comunicación e instinto, ¿verdad? Cuando uno quiere ¿verdad?, hablar con ese hijo y quiere tratar de llegar más allá, explorar lo que estaba diciendo el doctor, si debe haber una comunicación entre una comunicación y instinto, asumo, ¿verdad?, como instinto maternal o paternal. Pues fíjate, yo vamos a asumir, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Yo no sé qué quiso decir Vanessa con instinto, pero yo creo que quiere decir, asumiendo que tiene que ver con las cosas que salen automáticas, ¿verdad? De uno ya como un instinto materno-paterno. Pues sí, definitivamente tiene que haber un balance. Van a haber momentos donde automáticamente van a salir unas contestaciones de parte de uno, dependiendo, volvemos otra vez al tiempo que uno tenga, la situación, en el momento, cuán cargado uno está emocionalmente o no. Pero definitivamente tenemos que estar bien conscientes que la comunicación debería prevalecer, ¿verdad? Porque cuando hablamos de comunicación me permite a mí como papá autoanalizar lo que yo voy a contestar o lo que yo voy a preguntar desde todos los ángulos. No hacerlo bajo coraje necesariamente o desde el coraje, ¿verdad? Sino más desde el amor, aunque yo tenga coraje. ¿Ves? Siempre tratando de estar bien consciente de eso, que no siempre se va a poder, estamos clarísimos, no somos perfectos, depende de las circunstancias, pero tratar de que cuando hablamos de comunicación, es de ambas partes, no es un monólogo, ¿verdad? Van a haber momentos, obviamente, donde uno tiene que decir, bueno, ya yo te expliqué, ¿verdad? Esta es la explicación, a veces ellos siguen, ¿verdad? Porque acuérdate que parte del crecimiento y el desarrollo neurológico es testing limits, ¿verdad? Así como yo voy creciendo, que está bien, que no está bien, hasta dónde yo llego, hasta dónde me dejan llegar. Por eso Mario hablaba de cuán importantes son las consistencias, en los límites y la estructura, porque tanto los niños, pero más los adolescentes, tienden a ¿verdad? A probar tus límites como papá para ellos saber hasta dónde pueden llegar. Eso es automático, eso es parte del crecimiento y eso es una parte bien compleja de esa edad particularmente. Que los niños también retan, ¿verdad? Los más pequeñitos, pero en la adolescencia es la orden del día. 24/7. Así que volviendo en ese tema, pues sí, la consistencia es importante. Y eso me acordó, había un anuncio, yo no me acuerdo, de unos pañales que decían, en una vida caóticamente hermosa, ¿verdad? Así que ser madre, ser padre es hermoso, pero es caótico. Es todos los días algo nuevo, no sabes qué esperar. Uno piensa que tiene todas las contestaciones en la mano y muchas veces no las tiene. A veces te preguntan, oye, sí que yo debería contestar esto. Bueno, uno contesta, y más en los niños, dependiendo hasta la pregunta que ellos te hagan. Tú no das más información de las que ellos te piden, porque quiere decir que no están preparados para escuchar esa información. Así que muchas veces por eso es importante preguntar, ¿qué tú me quieres decir con eso? ¿Qué tú quieres decir con eso? Te dicen, ¿qué significa tal palabra? Ok, ¿qué tú crees que quiere decir esa palabra? ¿Dónde tú la escuchaste? ¿Verdad? Para saber entonces por dónde nos vamos a ir en la contestación.
Y eso es ampliar la comunicación. Por otro lado, pick your battles, ¿verdad? Y alguien más decía lo de los zapatos, y bueno, pues sí, hay veces que es importante ser consistente, pero yo tengo que estar claro que a lo mejor un día le digo, oye, pero chico, recoge los zapatos, y el otro día vengo y le saco el grito de la pasión, simplemente porque estoy sobrecargado, ¿verdad? Emocionalmente. Así que a eso es lo que me refiero, uno poder analizar, coger un respiro antes de llegar a la casa y decir, ok, voy a llegar a mi casa, vengo súper cargada, quizás a hablarlo abiertamente, decir, bueno, hijo o hija, mamá tuvo un día bien fuerte, yo se lo digo abiertamente, Ser mamá está honesto. súper cansada, yo sé que tú también estás bien cansado, and pick your battles ese día, ¿verdad? Para no necesariamente sobreactuar ante algo que a lo mejor es bien sencillo. Por otro lado, siempre yo le recomiendo a los papás tener dates con sus hijos. Ahí vamos, si tengo 3 hijos, que a veces me dicen, ¿cómo yo le hago? Porque tengo 3 hijos. Bueno, pues escojo un día, tanto ratito. Voy a ir media horita hoy contigo, media horita lo que le guste. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué te gustaría? No es comprarle juguetes, no es comprarle cosas, es un date, ¿verdad? Y nos vamos para la playa a jugar con la arena, 15 minutos, media hora, o nos vamos y nos comemos un helado, al parque, hablando de los niños. En los adolescentes pueden ser otras cosas, ¿verdad? Pero dates con sus hijos es algo que funciona muy bien para abrir un poquito la comunicación. Por otro lado, es cuando tengamos emociones bien intensas y uno poner el límite, después tratar de pasar la página. No quedarse con ese grunge. Nunca que tu hijo se acueste sin que tenga un beso de buenas noches, un Dios te bendiga, o que duermas bonito, o que tengas una noche espectacular, que mañana sea un día mejor, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Cada cual las creencias o la parte espiritual. Que ese niño se acueste con esa parte positiva tuya, independientemente tú tengas coraje o no. Yo sé que a veces es difícil, pero es importante intentarlo. Y papá y mamá no compararse con los modelos de las redes sociales. Oh, yes, importante. Yo le digo a todos mis papás que me dicen, ay Dios mío, es que yo veo esto, yo veo lo otro. Ok, acuérdense que en las redes sociales se pone lo que la persona quiere que se vea. Puede ser toda la parte negativa como puede ser toda la parte positiva. Pero ninguna vida de nadie es todo negativo y todo positivo o todo positivo. Así que no nos comparemos nunca con nada de las redes sociales. Cada cual tiene una realidad de vida, que eso es lo más importante, y yo poner mis prioridades y mis límites en base a mis realidades y mis capacidades. Y por otro lado, hay 2 libritos que a mí me gustaría recomendar. Pues mira, ahora aprovecho porque esa era precisamente la próxima pregunta para ir cerrando, porque ya estamos terminando, para aprovechar para que nos recomienden libros y para que también nos digan dónde los podemos conseguir, ¿verdad? En qué oficina, la dirección y su número de teléfono. Pues mira, hay 2 libritos que yo encuentro bien sencillitos para los padres. Uno viene en inglés y en español ambos. Uno se llama 1, 2, 3 Magia o 1, 2, 3 Magic, que funciona muy bien para niños. Es bien sencillo. Lo importante y repetidamente es la consistencia. Y que las 2 figuras que están llevando a cabo la disciplina, o las 3 figuras, ¿verdad? Si es abuelita también, pues incluir abuelita que se lea el libro es bien sencillo. Pues que traten de llevar más o menos el mismo mecanismo. Obviamente, yo sé que cuando los padres no están viviendo bajo el mismo techo, cada cual tiene unas realidades, que eso sería otro tema adicional, pero eso es un libro muy interesante, sencillo, que puede ayudar con la estructura en niños. Y está Los 5 lenguajes del amor, que vienen los 5 lenguajes del amor de los niños, vienen los 5 lenguajes del amor de los adolescentes, y adivinen, vienen los 5 lenguajes del amor de las parejas. Nice. Which is amazing, porque pensamos en el amor y pensamos que todo el mundo va a expresar el amor de la misma manera. Y cada cual tiene su lenguaje de cómo expresar amor. Y a veces es simplemente entender el amor, el lenguaje de la otra persona. Y es un libro bien sencillo también, viene también en inglés, si hay personas que lo prefieren. Creo que son 2 libritos sencillitos, ¿verdad? Que nos ayudan muchísimo.
con la parte de los niños y adolescentes. Excelente, doctora. ¿Y dónde la conseguimos para continuar con el doctor González? Pues miren, yo estoy en mi oficina en Aguada, también soy de Aguada, en el barrio Malpaso en Aguada. El número de teléfono es el 787-554-1828 o el 787-868-1828. Veo niños, adolescentes y también adultos. Estoy viendo las 3 poblaciones ahora mismo. Muchísimas gracias, doctora. Y doctor González, aparte de las banditas, ¿tiene otros libros que nos recomiende? Y Pues por fíjate, favor, para que comparta su información también. Los mismos de la doctora Ruiz, ¿verdad? Los mismos de Ilianet. Ese es para niños adolescentes. También hay uno de adolescentes que es bien bueno. Se llama La vida emocional de los adolescentes. O en inglés, The Emotional Lives of Teenagers. Que básicamente da como un resumen, ¿verdad? De qué esperar en términos de las emociones en esta etapa del desarrollo, y nos ayuda a ver lo que se supone que sea normal, ¿verdad? Lo que sea de esperar. Lo escribe una psicóloga estadounidense, no recuerdo, ¿verdad?, el nombre en este momento, pero así mismo se llama La vida emocional de los adolescentes, o The Emotional Lives of Teenagers, ¿verdad? Y en términos de los otros que a mí me gusta 1, 2, 3 Magia, 1, 2, 3 Magic. Me encanta, eso fue lo que yo usé en la crianza, ¿verdad? De la niñez de mis hijos, y me encanta, tiene un capítulo que nos enseña a manejar los retos, ¿verdad? Y que ese es el capítulo que yo le digo, mira, aunque tú no hagas time out, tienes que leerte por lo menos ese capítulo que tiene como 10 o 15 páginas, porque nos ayuda mucho a poner en perspectiva las cosas, ¿no? Y yo también tengo práctica privada, pero yo estoy en Bayamón, la ciudad del chicharrón, en la Torre San Pablo, la suite 605, y el número de teléfono de la oficina es 787-796-0420. También veo niños, adolescentes y adultos. Yo digo, veo de niños desde 5 hasta 85. Así que veo de todas las edades. Me muero. Pues yo soy el doctor, ¿verdad? Le recuerdo, doctor Dimas Tirado Morales. Yo soy natural de Bayamón, pero estoy cruzado con el tú lo doctor. Hiciste al revés. Estoy al revés, así que estoy acá en el oeste, en el pueblo de las Aguas Puras, la ciudad de las Aguas Puras de Mayagüez. La Sultana del Oeste. Sultana del Oeste. Y estamos acá en el 787-652-3774. Quería también recomendarles un libro que a mí me ayudó muchísimo personalmente y con los padres y madres, que es The Defiant Child, que está en inglés, sí. El niño desafiante, ¿verdad? O oposicional, muy, muy bueno. Así que muchísimas gracias a los dos. Por ahí tenemos saludos también de Wanda Cordero, y les agradecemos, ¿verdad?, el tiempo, y les agradecemos la disposición, y esperamos pues, que esta no sea la última vez. Así que muchísimas gracias, doctora y doctor, y buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Bye bye.